Buenas, buenas, pasamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer un tutorial, más o menos una guía de el por qué algunas personas que han comprado este tipo de localizadores GPS, por así decirlo, porque no funcionan con GPS, no les funciona en su teléfono, no lo pueden configurar o no les conecta, no les aparece. Entonces pues te vengo a mostrar más o menos esta guía, ¿no? De primera instancia son 3 errores o 3 comunes factores que debes de fijarte al momento de comprar o de intentar configurar esto. Como primer punto dentro de este video lo que tendremos que hacer es verificar que tu teléfono, si es una versión de Android, este mismo tenga la versión 9.0 en adelante, pues en versión de Android, ya que si tienes una versión anterior a lo que es Android 9.0, pues no te va a permitir configurarlo. Y si es un teléfono iPhone, me parece que es iOS 16 o 14, por aquí si me acuerdo, por aquí te pongo la versión. Debes de verificar que tenga este tipo de sistema operativo, ¿vale? En caso de los Android, pues directamente vamos a ir a lo que son los ajustes. En la parte de hasta arriba o en la parte de hasta abajo viene una opción que dice acerca del teléfono o de mi dispositivo. Le damos aquí y información detallada. Vamos a darle aquí y aquí viene, mira, versión de Android. Yo tengo la 13 TKQ1, ¿vale? O sea que es mayor a 9, entonces este dispositivo sí es compatible. Bueno, ya que hayas verificado que el dispositivo sea compatible, vamos a hacer lo siguiente. Para poder configurar lo que es el dispositivo en tu teléfono vas a tener que fijarte que tengas activada una opción que es bastante importante. Esta me parece que solamente está en Android, en iOS no sé si hay algo similar o no, pero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Mira, vamos a ir al apartado de ajustes. Ya dentro del apartado de ajustes, en este caso en específico voy a ir a las opciones de Google que están aquí, tal cual, mira, como lo ven dice Google, le damos y nos van a aparecer ciertas opciones de nuestra cuenta de Google. Vamos a darle aquí donde viene todos los servicios y en dispositivos, ¿vale? Le damos aquí y como lo ven está activada esta opción que dice buscar dispositivos cercanos. Si tú la tienes apagada la vas a encender. Y ahora para configurar lo que es el dispositivo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender el Bluetooth, vamos a encender la ubicación del dispositivo. Esto solamente es para la configuración de la primera vez. Y ya que estemos configurado todo esto, debes de fijarte que el dispositivo sea compatible con la tecnología. En este caso, si es Android, pues con la tecnología de Google como es este que tenemos aquí. Ahorita te voy a hablar un poquito más de todo esto. Y pues bueno, por si se te pasó la notificación de que te apareció aquí abajo de para configurar lo que es el dispositivo, lo que puedes hacer es lo siguiente. Mira, esto va a depender un tanto de cada teléfono, puede resultar un poco complicado todo este proceso, sí, pero solamente se hace una vez y ya después de esto pues ya no se vuelve a hacer, ¿vale? Porque ya queda configurado. Directamente lo que tendremos que hacer es irnos al apartado de configuraciones y vamos a regresar al menú que te había mostrado anteriormente, que es en el apartado de Google. Le damos aquí en todos los servicios y le damos en dispositivos. Tenemos dos opciones para configurar esto si la notificación se nos desapareció. El número 1 es darle aquí en dispositivos, como lo ven viene dispositivos guardados y aquí te debe de aparecer. En caso de que no te aparezca es porque esto ya se desconfiguró y debemos de hacerle un reseteo a lo que es el localizador, ¿vale? Bueno, tenemos esta y tenemos la opción de hasta abajo que viene configurar un dispositivo cercano. Puedes probar si las dos, bueno, cualquiera de las dos te funciona, pero bueno, una vez que ya te aparezca, aquí viene la notificación o te debe de aparecer este localizador, está disponible aquí, le das, se conecta en automático. Y ya cuando se haya conectado en dispositivos guardados, aquí viene, mira, por ejemplo, viene Lock Attack de Jorge. Y pues esto sería casi que todo, ¿vale? Como tercer punto que la gente falla en esta cuestión de lo que no sabe de los dispositivos es que hay dispositivos especialmente para teléfonos Android y hay dispositivos especialmente para teléfonos iPhone. ¿Cómo sabemos cuál es uno, cuál es otro? Por si te equivocaste o tienes uno y ocupas el otro. Pues bueno, directamente cuando lo compras en la publicación, en la descripción, debe de venir un logo como este que tenemos aquí que dice trabaja con Android con la red Find My Device. Si es esto, pues trabaja solamente con teléfonos Android. Ahora, por contraparte, aquí tengo algunos localizadores que son de la marca de iPhone. Bueno, no son de la marca de iPhone, pero son compatibles con su tecnología. Estos mismos también traen un indicador, el cual viene de la siguiente manera. Mira, viene con este sticker, pero se alcanza a ver si se le pone el flash, me parece. Mira, si le pongo el flash, viene atrás de la etiqueta y dice works with Apple Find My. O sea que estos dispositivos solamente trabajan para dispositivos Apple. Estos son solamente para Apple, estos son solamente para Android y ninguno se interviene con el otro. O sea, si tienes iPhone, compra el de iPhone, si tienes Android, compra el de Android y así. No se puede configurar uno con el otro ni nada de eso.
Y bueno, pues tal cual. Esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Espero haber resuelto un tanto tus dudas y bueno, como dato final, por si te quedaste hasta el final del video, déjame decirte las instrucciones para si quieres reiniciar este localizador de forma correcta, ¿vale? Aquí tenemos las instrucciones de lo que es este dispositivo en específico, que es el que te mostré al inicio. Y bueno, para encenderlo solamente apretamos una vez el botón y ya estará encendido. Para apagarlo solamente debemos de dejar presionado lo que es el botón durante 5 segundos hasta que se escuche un pitido, ¿vale? Mira, por ejemplo, si yo lo presiono 1, 2, 3, 4, 5, se escucha un pitido, eso quiere decir que ya se apagó. Ahora, para resetearlo de fábrica es un proceso que tenemos en esta tercera opción, ¿vale? Tenemos que hacer lo siguiente, déjame lo enciendo. Esto significa que ya está encendido. Y para reiniciarlo de fábrica es lo siguiente, mira. Vamos a presionar 4 veces seguidas el botón de forma rápida. Y luego vamos a presionar la quinta pulsación. Dejarla presionada durante unos segundos hasta que se escuche un bip, ¿vale? Mira, déjame te lo muestro. 1, 2, 3, 4 y el quinto lo dejamos presionado hasta que se escuche un sonido. Y como lo ven, de esta manera ya se habrá reiniciado de fábrica, por lo tanto ya lo podríamos configurar con nuestro teléfono de forma natural, como te mostré anteriormente, ¿no? Pues aquí en configuraciones, si te aparece la notificación, bien hecho, y si no, pues aquí en Google, dispositivos, como te mostré anteriormente, y ya. Pero se reinicia de fábrica de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4 y en el quinto lo dejamos presionado. Y de esta manera, como lo ven, aquí nos aparece el Lock Tag. Ya nada más le daremos en donde viene conectar. Esperamos un poquito. El dispositivo puede que haga un pitido ya después de que se haya conectado. Aquí, como lo ven, dice agregando al localizador. Esperamos un tanto. Y como lo ven, ya aquí la tenemos. Le podemos dar en abrir aplicación. Aquí nos va a aparecer lo que es el dispositivo con la ubicación. Bueno, esperando a que esto se abra un poquito. Está mi internet un tanto lento. Pero bueno, aquí lo tenemos. Aquí están mis dispositivos y aquí tenemos el Lock Tag.